Bien, lo que vamos a compartir ahora, yo creo que es bien importante que pongamos mucha atención. Puede ser un poco exhortativo, puede tener tonos de repente tal vez un poco incómodos, pero son tan necesarios esos momentos donde Dios nos confronta. Se llama esta temática un tesoro para nuestros tiempos. Antes de hablar del tesoro, que es lo que vamos a compartir, quiero que entendamos cuáles son los tiempos que estamos viviendo, o que por lo menos podamos meditar un poco en eso. Eh, es una cosa tan unánime en este tiempo, es tan unánime que todo cristiano, yo creo, toda persona que tiene a Cristo en su corazón, está muy de acuerdo en que nosotros estamos viviendo unos tiempos que se llaman los tiempos finales. Ya, si tú tal vez eres una persona nueva y estás recién empezando a asistir al ministerio, a las reuniones, a lo mejor no entiendes mucho el concepto, pero hay un tiempo que es un tiempo final para la iglesia. Antes de que acabe este periodo, tienen que suceder hartas cosas. Y toda la gente, yo he escuchado tanta gente que ha hecho este comentario, que estamos viviendo los tiempos finales. Yo no quiero contradecir eso, al contrario, quiero afirmarlo. Yo creo que sí estamos viviendo esos tiempos, que son los tiempos finales. Y en la Biblia, bueno, la Biblia, Jesús dijo que el día y la hora nadie lo va a saber. Ya nadie va a saber el día y la hora. Eso está claro. Pero sí, nosotros podemos identificar de alguna manera la temporada, ¿ya? Es como decir, por ejemplo, estamos en invierno, yo no sé qué día es, a lo mejor me pierdo, no sé qué día es de invierno, pero sé que estamos en invierno. ¿Por qué? Porque veo el ambiente del invierno y me doy cuenta que estamos en invierno. De esa manera nosotros como que podemos identificar que estamos en los tiempos finales porque conocemos la temporada, no conocemos el día ni la hora, pero sí conocemos la temporada. Y en la Biblia hay hartos pasajes que hablan de los tiempos finales. Hay, obviamente, Mateo 24, que es un pasaje súper conocido, habla de los tiempos finales. Y quiero comenzar leyendo otro que también habla de los tiempos finales y da algunas características que para mí son importantes. Creo que es bueno partir por este lado. Esto es 2 de Timoteo 3. Vamos a leer 2 de Timoteo 3. Si ustedes pueden buscarlo en su Biblia, va a ser súper bueno, pero también lo vamos a tener en la pantalla eh, y podemos irlo leyendo, ¿ya? Segunda de Timoteo 3 comienza de esta manera. Dice, segunda de Timoteo 3, versículo 1, dice, también, esta es una carta de Pablo a Timoteo, ¿ya? Esta es una carta de Pablo a Timoteo. Le dice, también debes saber esto, que en los postreros días, y esta es una manera en la Biblia para decir tiempos finales, en los últimos tiempos está diciendo, también debes saber esto, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Así comienza Pablo hablando en segunda de Timoteo 3. Vendrán tiempos peligrosos. Y yo meditaba harto en estos pasajes y, y pensaba realmente que sí, claro, son tiempos peligrosos. Pero veamos bien que el que está escribiendo esta carta es Pablo, que vivió en el primer siglo, eh, estuvo en Israel en el primer siglo. Ustedes saben que Israel o Jerusalén fue destruido el año 70 después de Cristo. Habían varias revueltas. Los romanos estaban allí como casi a punto siempre de que hubiera algún enfrentamiento. Eh, Pablo por predicar a Cristo fue encarcelado. Pablo por predicar a Cristo fue golpeado con palos, fue lapidado, lo apedrearon afuera de una ciudad, o lo arrastraron afuera de una ciudad. Pero él está diciendo, tus tiempos, nuestros tiempos, van a ser tiempos peligrosos. O sea, si hay algunos tiempos que yo creo que son tiempos peligrosos, justamente son los tiempos en los que Pablo vivió. Pero Pablo nos está diciendo, no te confundas, tus tiempos van a ser más peligrosos que los míos. Tus tiempos van a ser más peligrosos que los míos. Entonces nosotros, es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿por qué van a ser más peligrosos estos tiempos que los tiempos en los que vivió Pablo, donde en cualquier momento podía suceder cualquier cosa? Entonces, Pablo habla esto a Timoteo y también le explica por qué son peligrosos estos tiempos, y son los versículos que siguen. Así que me gustaría leerlos. El versículo 2 dice, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos. Y continúa diciendo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno. Y sigue, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Diferentes versiones los van a describir de diferente manera, pero hay una lista larga, ¿cierto? Ahora, yo me pregunto acá, pero yo le decía al Señor, pero Señor, si la gente de alguna manera siempre ha sido así, siempre ha sido así. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero yo me he dado cuenta que la gente, si uno ve la historia, la gente siempre ha sido traidora, la gente siempre ha sido desobediente, siempre ha sido amadora de los deleites. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? O más que eso, yo me pregunto, ¿a quiénes se está refiriendo Pablo? ¿Quiénes son esas personas? Nosotros ocupamos generalmente este versículo para decir que este versículo describe la sociedad de los tiempos modernos o de los tiempos finales. Díganme si tal vez no lo han hecho así. Entender que estos pasajes describen la sociedad de los tiempos finales, cómo va a estar el mundo. Pero les digo algo, que el mundo siempre ha sido así. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo, y yo lo voy a leer acá en detalle, yo estoy seguro que Pablo no se está refiriendo solamente a la sociedad, no se está solamente refiriendo al mundo, sino que se está refiriendo a la gente que está dentro de las iglesias, a las personas que están dentro de la iglesia, que en el tiempo de Pablo se distinguían mucho de las personas que estaban en el mundo. Pero Pablo dice, ojo, que al final de los tiempos no va a haber mucha distinción. No va a haber mucha distinción. Y yo les decía que aquí yo me hago esta pregunta, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son? Me intriga saber quiénes son estas personas. Y el versículo 5 dice algo que es crucial. Dice que estas personas, dice que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Estas personas van a tener apariencia de piedad. ¿Ustedes han visto alguna persona que no sea cristiana poniendo apariencia de piedad? Porque es otra palabra para decir como que gente que pone cara de bueno, gente que pone cara de santos, ¿ya? Y a mí me gusta mucho la versión NTV de ese versículo que dice que estas personas, dice, van a tener apariencia de piedad, pero van a negar, dice, o van a rechazar el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. O sea, van a ser personas que van a tener una apariencia de decir, yo soy santo, como que me gusta lo santo, pero en su corazón van a decir, de nada sirve ser santo. Van a rechazar eso que Dios le ha llamado a hacer. Entonces, estas personas van a tener apariencia de piedad. Van a tener apariencia de piedad, pero no la van a aceptar. Va a ser solamente una apariencia. Va a ser solamente una apariencia. Y Pablo está describiendo a estas personas. Y yo les digo, yo pienso que son personas que están dentro de las iglesias. Son personas que se congregan. Son personas que están dentro. Y el versículo 7, para que lo entendamos aún más profundamente, el versículo 7 dice, estas, está hablando de las mismas personas, estas siempre están aprendiendo, pero nunca, y dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ustedes saben que la Biblia dice que la verdad no es una cosa, sino que la verdad es una persona, ¿cierto? La verdad es Jesucristo. Estas personas, dice, van a estar siempre aprendiendo, como que van a estar siempre buscando conocimiento, una revelación nueva, una enseñanza nueva. Mucha gente que se congrega en diferentes ministerios y le gusta estar siempre aprendiendo, 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 ir más allá y mayor conocimiento y mayor conocimiento. Y en 2 Timoteo 3:7 dice, estas personas van a estar siempre aprendiendo, pero nunca van a llegar a conocer realmente a Jesucristo, que es la verdad. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son cristianos. Son cristianos, son personas que se autodefinen como cristianos, se denominan como cristianos, se piensan que son cristianos. Pero Pablo dice que estos tiempos son peligrosos. ¿Por qué? El versículo 8 a mí igual me llama mucho la atención porque dice que van a ser personas que son hombres que son corruptos de entendimiento. O sea, no es que no van a tener un entendimiento, sino que van a tener un entendimiento, pero un entendimiento corrupto. ¿Ya? La palabra corrupto significa que se desvió
algo que está manchado con algo en realidad, está corrupto. Entonces van a haber personas que llamándose a sí mismos cristianos, tal vez van a creer que están bien, pero van a tener un entendimiento corrupto. Y lo otro que dice el versículo 8 es que van a ser personas que no es que no tengan fe, sino van a tener una fe, pero una fe que va a ser reprobada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de estos tiempos? ¿Cuál es el peligro de estos tiempos? Que van a haber personas que van a estar en peligro porque están engañados. Son personas que están dentro de las iglesias, pero están engañados pensando que van a ir a un lugar al cual no van a llegar. Están pensando que van a ir a un lugar al cual no van a ir. Y ese es el engaño de los tiempos finales. Muy pocas veces se habla del engaño que hay dentro de la iglesia, del engaño que hay dentro de los corazones de aquellos que están viviendo su vida tranquilamente, pero no se dan cuenta que están en un engaño. Porque la Biblia dice que estos tiempos son esos tiempos, los tiempos peligrosos. Y a mí, cuando yo estaba orando por esto en la mañana, me daba como un temor, sentía como la necesidad de hablar de esto tan fuertemente, sabiendo que hay mucha gente que se va a perder dentro de las iglesias, dentro de las iglesias. Entonces, eh, yo creo que Jesús estaba también preocupado por esas personas. Y yo creo que también el Señor nos llama hoy día a que nosotros nos cuidemos, a que realmente nos demos cuenta si nosotros estamos siendo engañados. El versículo 13 de este mismo pasaje dice, dice, los malos hombres, está hablando de las mismas personas, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Ya? Van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ustedes también van a ver en la Biblia que los tiempos finales son tiempos de mucho engaño, pero también ese engaño, no pensemos que es un engaño que viene a alguien de afuera, de algún lugar, y me engaña con algo. Muchas veces nosotros en nuestro corazón estamos viviendo ese engaño y nos estamos perdiendo de algo que no es conocimiento, no es el conocimiento, no es conocer más, no es buscar más sabiduría, es algo que es más profundo. Jesús, en Mateo 7:21, y es un pasaje muy importante, Mateo 7:21, está ahí en la pantalla, dice, no todo, Jesús lo dice de sus propias palabras, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando uno lee este pasaje, lo lee así, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Pero ¿por qué la Biblia aparece ahí justo dos veces Señor? Dos veces Señor dice. Porque hay un énfasis ahí. Hay un énfasis. Está tratando de comunicar que hay algo más profundo. Yo no soy muy efusivo, pero la verdad es que lo deberíamos leer como, no todo el que me dice así como, Señor, Señor, como gritando, como suplicando o como de alguna manera muy emocionado. Entonces Jesús está diciendo, no todo el que me dice de esa manera, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como diciendo, no basta con que tú te entusiasmes, no basta con que tú tengas mucha emoción en cuanto al servicio a Dios. Se requiere que tú también obedezcas al Señor. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces Jesús, en el versículo que sigue, dice, muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán en aquel día. Y fijémonos acá que Jesús no está hablando de gente del mundo. La gente del mundo no le va a decir esto. La gente que estuvo participando en una iglesia, que estuvo participando en los ministerios, que estuvo participando en reuniones, gente que va a llegar a decir esto, lo que Jesús dijo aquí en el versículo 22. Muchos, y Jesús dijo muchos, ¿ya? Muchos, me dirán en aquel día de nuevo lo mismo, énfasis allí, Señor, Señor,
¿ya? Pero imagínense una persona gritando, imagínense una persona desesperada, una persona que se llevó la sorpresa de que esa persona no tenía las puertas abiertas cuando el Señor volviera. Entonces le van a decir, Señor, Señor, y le van a decir, nosotros no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, dice, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son cristianos, son personas que están dentro de la iglesia, porque dice, nosotros acaso no profetizamos en tu nombre. ¿Qué más dice? Echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son personas que están de alguna manera involucradas en los ministerios, son personas que están de alguna manera participando en los ministerios, creen lo que se enseña, siguen las doctrinas de lo que se enseña, tienen dones, dice, echaban fuera demonios. Jesús no les dice, apártense mentirosos, nunca echaron fuera demonios. Jesús no les dice, apártense, ustedes nunca tuvieron un don, mentirosos, no les dice eso, porque ellos sí tenían dones, porque ellos sí echaron fuera demonios, porque ellos sí estuvieron allí y profetizaron. Sin embargo, estas personas, a pesar de estar involucrados, de creer la doctrina, de aceptarla, de tener dones, de manifestar dones en su vida, de trabajar dentro del ministerio, a pesar de eso, Jesús les dice, versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Y uno dice, ¿pero cómo? Está hablando de personas que echan fuera demonios, oran por los enfermos, tienen dones, profetizan. Pero esas personas son cristianas, dice uno. Esas personas son cristianas, ¿cómo el Señor les va a decir, apártense? Y la verdad es que está claro que tener estas cosas no te hace un cristiano verdaderamente. Yo creo que si somos cristianos, vamos a tener estas cosas. Si somos cristianos de verdad, vamos a manifestar la llenura del Espíritu Santo y vamos a manifestar los dones, el trabajo en el ministerio, nos vamos a involucrar, vamos a creer lo que Dios enseña. Pero solamente tener estas cosas no me hace un creyente auténtico, no me hace una persona que es salva. No es suficiente. Jesús dice en el versículo 22, en el versículo 23, le responde, apártense, le dice, apártense, yo nunca os conocí, nunca os conocí. Qué terrible, qué terrible. Y yo oro y digo, Señor, yo no quiero que ninguna persona de mis cercanos, ninguna persona no quiero ser yo, pero no quiero que ninguna persona de mis cercanos, de acá del ministerio en Los Ángeles, no quiero ninguna persona del ministerio a nivel nacional, de ninguna parte, el Señor les diga, apártense que no los conozco, apártense que no los conozco. Entonces yo les decía que esto es bien confrontacional porque de repente no hablamos mucho de esto, pero son palabras de Jesús. Entonces es muy importante porque realmente obrar, manifestar dones, creer en algo, en la doctrina, aplicarla en nuestra vida, hacer tantas cosas, no nos hace verdaderamente cristianos como para ser salvos según lo que dice este versículo. El Señor les va a decir, apártense, nunca os conocí, hacedores de maldad. La palabra nunca os conocí, el conocer allí en griego es kinosco, que es una palabra griega que significa conocer íntimamente. Entonces Jesús le está diciendo, yo nunca los conocí íntimamente. Yo nunca los conocí íntimamente. Recuerden que cuando 2 Timoteo se refiere a estas personas que hablamos, dice, estas personas siempre van a andar buscando como conocimiento, pero nunca van a llegar a conocer a la verdad. Nunca van a llegar a conocer a Jesucristo. Y Jesús les va a decir, yo nunca los conocí. Yo nunca los conocí. Porque conocer a Cristo no es conocer la sabiduría que hay detrás de un pasaje o la revelación que hay detrás de algún versículo o de algo que a mí me gusta. Eso no es conocer a Cristo. Y Jesús les va a decir, apártense, yo nunca los conocí íntimamente, hacedores de maldad. Nunca los conocí íntimamente, hacedores de maldad. Entonces, la palabra ahí en griego es anomia, que es hacedores de maldad, que son aquellas personas que infringen la ley.
aquellas personas que, pero ojo, que no son esas personas que se caen, no son esas personas que cometen un error, que de repente la embarran o cometen un pecado, pero realmente no lo presupuestaron, no lo querían hacer, sino que está hablando de aquellas personas que practican infringir la ley. En este caso, la ley de Dios. Entonces Jesús le dice, ustedes son hacedores de maldad, ¿ya? Hacedores de maldad. Y esto es tan importante porque nosotros podemos ver ese nivel de engaño muchas veces dentro de la iglesia. Y hay mucha gente que cree que puede vivir en pecado, que puede hacer lo que quiera, igual al mundo, sin apartarse, sin santificar su vida y con esperanza de la salvación al final. Pero ese tipo de misericordia no es bíblica. Ese tipo de misericordia no es bíblica. Entonces mucha gente va a decir, como estas personas, o constantemente dicen, yo, no importa, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es amor, así que me perdona, la gracia de Dios me cubre. Y mucha gente no entiende que la gracia de Dios no es solamente aquello que viene de parte de Dios para librarme de la pena, del castigo, de la condenación, sino que es también el poder de Dios en mi vida que me ayuda a vencer el pecado constantemente en mi vida, en mi día a día, y me lleva, escuchen esto, la gracia es el poder que me lleva a obedecer a Dios, a vivir en obediencia a Dios, a vivir en obediencia a Dios. Entonces, hay muchas personas que se han inventado un Jesús, se han inventado un Jesús relajado que va a decir, pasa nomás porque mi gracia te cubre, porque yo soy un Dios de amor, pero esas personas están en engaño, dice la Biblia. Y ese es el tiempo peligroso, creer que yo puedo vivir a mi manera, confiando en una falsa seguridad. Y esa falsa seguridad es similar a lo que Jesús dice a sus discípulos en Mateo, ¿dónde estaba? Creo que lo tenía anotado. Bueno, cuando dice que las personas que escuchan, dice, y obedecen serán semejantes a los que construyen sobre una roca. Pero los que escuchan y no obedecen van a ser como los que construyen sobre arena. Entonces, ¿no será que estoy tal vez parado en un fundamento, en un cimiento que se va a derrumbar al final? Porque yo creo que estoy seguro, pero no estoy seguro, porque finalmente nunca dejé de ser una persona desobediente, un transgresor de la ley de Dios en mi vida, y me falta aquello que me va a ayudar a obedecer al Señor en mi vida. Y nos falta eso. ¿Qué es lo que les falta a estas personas? ¿Qué es lo que les falta a esas personas? Que muchos de nosotros podemos estar allí en ese grupo. Les falta el temor de Dios. Les falta el temor de Dios en su vida. El temor de Dios es tan importante. Es tan importante. ¿Por qué tenemos que tener temor de Dios? Veamos que Dios es eterno. Todos sabemos que Dios es eterno. Dios es eterno. Su palabra es eterna. Todo lo que viene de Dios es eterno. Su palabra es eterna. Su misericordia es eterna. Su amor es eterno. Pero también, tanto nos gusta decir esas cosas, pero también tenemos que entender que los juicios de Dios son eternos. ¿Ya? Los juicios también son eternos. En un momento, cuando Dios determine dónde vas a pasar tu eternidad, eso va a ser eterno. ¿Qué significa eso? La palabra juicio, allí en el pasaje donde se ocupa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra juicio, también se puede traducir como decisión. ¿Ya? O sea, que la decisión que va a tomar el Señor respecto a nuestra vida, o que ha tomado respecto a nuestra vida, es eterna, no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, nosotros somos conscientes de que nuestras vidas van a ser sopesadas. Y hay tantos pasajes en la Biblia que hablan de eso. Yo, en algunos momentos, sobre todo cuando estaba en la universidad, con el ánimo y el deseo de que muchas más personas a lo mejor asistieran a las reuniones de MOOC, me acuerdo, tal vez evangelizaba, tenía unos tiempos de evangelización en la universidad, tal vez de repente evangelizaba omitiendo ciertas partes de la Biblia que podrían ser como hacer huir a la gente, ¿ya? Cosas que tenían que ver tal vez con el juicio, cosas que tuvieran que ver con que había una condenación.
porque eso yo pensaba que a lo mejor la gente no le iba a gustar, que mejor que lo conozcan después. Pero fijémonos aquí en cómo Pablo está evangelizando a un hombre llamado Félix, que este hombre llamado Félix es, un, es una autoridad romana allí en Judea en los tiempos de Pablo, pero es un hombre muy importante, ya es un hombre muy importante, y Pablo lo está evangelizando, y en Hechos 24, 25, esto es parte de la evangelización de Pablo. Estaba Félix, estaba su esposa, estaba la corte, estaban muchas personas escuchando, y Pablo dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, miren esos tres temas que eligió Pablo. Ya, imagínense que le hubiesen dicho, Pablo va a estar invitado a compartir un mensaje allí a la corte, o va a estar invitado a compartir un mensaje a la casa de Félix, un hombre muy importante, no conoce al Señor, va a estar toda su familia, van a estar todas las personas que trabajan allí, así que tú eliges el mensaje. ¿Sabes lo que Pablo eligió? Fue el Espíritu Santo. Pablo eligió hablar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Esos son los temas que eligió Pablo. Ahora dice, Félix se espantó, ¿ya? Se espantó. Y ahí vamos a ver más adelante que hay dos tipos de espanto, hay dos tipos de temor, hay dos tipos de miedos que se generan. Hay un miedo que te aleja de Dios, pero hay un miedo que te acerca a Dios. Y este hombre que estaba en pecado, Félix, se espantó y le dice a Pablo, le dice, ándate y cuando tenga oportunidad yo te voy a llamar de nuevo. ¿Ya? Ándate, cuando yo tenga oportunidad te voy a llamar de nuevo. Pero lo que Pablo quería decirle a Félix es que hay una condenación. El infierno es real. El infierno es real. Y la verdad es que el Señor habló tantas veces del infierno en la Biblia. El Señor Jesús habló tantas veces del infierno. El infierno es real. No quiero ahondar en ese punto porque sería como muy largo esto, pero yo quiero decirles que Jesús lo habló de esa manera en la parábola perdón, en la historia, no es una parábola, eso es lo que quiero decir, de el rico y Lázaro. eh, Mucha gente cree que eso es una parábola, que Jesús dijo una parábola de un rico y que había un hombre que se llamaba Lázaro y que el hombre rico fue al infierno y que Lázaro fue, dice la Biblia, consolado en el seno de Abraham. Pero eso no es una parábola, porque las parábolas en la Biblia, Jesús nunca empieza una parábola diciendo había cierta vez un hombre, ¿ya? Tampoco en las parábolas le pone nombre a los personajes de la parábola. En este caso hay un hombre que se llama Lázaro, ¿ya? Entonces Jesús está contando una historia real de un hombre que se llamaba Lázaro y que había un hombre que se llamaba, o sea, había un hombre rico y lo que Jesús estaba diciendo es que el infierno es real y Dios quiere que nosotros no vayamos allí. Así de simple, no quiere que vayamos allí. La Biblia dice que el infierno no fue creado para el ser humano, dice que fue creado para el diablo y sus ángeles. Ese fue el propósito del infierno. Por lo tanto, todo el que va al infierno va de alguna manera en una situación de engaño. Entonces, el día del juicio es real. Hay diferentes juicios en la Biblia. Hay un juicio a los no creyentes, pero también hay un juicio a los creyentes que se llama el Tribunal de Cristo. Y no vamos tampoco a ahondar en eso, pero quiero que sepan que la Biblia dice que nosotros vamos a tener que rendir cuenta por todo lo que hagamos, por todo lo que hagamos. Ahí en 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces yo leo esto y digo, Señor, ayúdame a vivir como a ti te agrada, porque va a llegar un momento en que yo podría decirte, Señor, Señor, ¿cómo no me dijiste que eso era real? ¿Cómo no me dijiste que era verdad, que me iba a sopesar, que iba a sopesar lo que yo hice, mis pensamientos? Jesús dice en Lucas 12, en el versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Somos conscientes de este versículo? ¿Somos conscientes de estas palabras de Jesús? No hay nada, no hay nada encubierto que no se va a descubrir. No hay nada oculto que no se ha de saber. Yo le decía que Pablo dice que hay personas que viven como poniendo cara de buenos, como poniendo cara de santos, poniendo cara de piedad, dice la Biblia, pero que no, en su corazón, no han aceptado la piedad realmente, no han aceptado la bondad de Dios, han negado
lo único que puede hacer que ellos sean realmente obedientes. Entonces, esas personas viven en un oculto, en un engaño oculto. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Y aquí Jesús va más allá y nos ayuda con esto, porque dice, por tanto, todo, dice, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y todo lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Versículo que sigue, más os digo, amigos míos. Fíjense que dice amigos míos, porque no está condenando Jesús allí. Jesús está diciendo, hazte consciente, sal de allí, sal de cualquier engaño en tu vida. Dice, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré. Y esa enseñanza de Jesús es tan valiosa, que Jesús nos enseñe algo que nos va a ayudar para el juicio, para estar en un momento delante del Señor, algo que me va a llevar a tener firmeza en mi vida. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Dice, así os digo, sí, dice, os digo, a ese temed, a ese temed. Entonces, ¿qué necesito para que yo pueda tener confianza? ¿Qué es lo único que me prepara realmente para un día de juicio en mi vida, para un día de lo cual voy a ser juzgado? ¿Qué es lo único que me prepara? Es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Y pensar de la manera como Jesús está diciendo acá en estos versículos, como diciendo, bueno, a mí nadie me ve, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo pensar lo que quiera, total, nadie conoce mis pensamientos. De esa manera nos ayuda a entender si es que estamos viviendo así, nos ayuda a saber si tenemos temor de Dios o no tenemos temor de Dios. No sé si me explico. O sea, de alguna manera, si yo estoy hoy día pensando que puedo ocultarle algo a Dios, significa que estoy muy lejos de tener temor de Dios. Estoy muy lejos de tener temor de Dios. Y mucha gente vive como queriendo ocultarle algo a Dios. Y a lo mejor nosotros vamos a decir, oye, pero qué absurdo, ¿cómo alguien va a vivir como pensando que Dios no ve sus pensamientos? Pero es que si fuera así, entonces, ¿por qué pienso lo que pienso? Entonces, ¿por qué hago lo que hago en la oscuridad? ¿Por qué me dejo llevar de esa manera cuando nadie me ve? Si tú realmente piensas que nada se le escapa al Señor, si realmente tú piensas que no le puedes ocultar nada al Señor, ¿por qué tienes una vida oculta? Entonces, esa pregunta de saber cuánto yo creo que le puedo ocultar al Señor es como nuestra manera de medir el temor de Dios en nuestra vida. Si nosotros creemos que le podemos ocultar algo, significa que no tenemos mucho temor de Dios. Si realmente vivimos diciendo, Señor, tú me miras en todo momento, tú ves mis pensamientos y ando como cuidándome realmente de lo que pienso, de lo que medito, de lo que veo o lo que hago cuando nadie me ve, el temor de Dios es más alto. Así de simple. Miren lo que la Biblia dice acá, y el Señor le está hablando aquí a los religiosos, a los sabios de Israel. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Has visto lo que ellos hacen en tinieblas cuando nadie los ve? ¿Has visto lo que ellos piensan cuando nadie los está mirando? Los ancianos de la casa de Israel son los que tienen el nombre de Dios, son los que de alguna manera representan a Dios, pero dice acá que tienen una vida oculta. Y después, ¿cierto? Yo les pregunto entonces, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Eh, Hay un pasaje que me gusta mucho en realidad. Siempre me lo imagino, me lo imagino en la Biblia cómo ocurrió eso, y me imagino a la gente gritando, y me imagino a la gente como tan horrorizada en ese momento, que fue justamente cuando Dios le habla al pueblo de Israel en Éxodo 20, entregando lo que nosotros conocemos ahí como los 10 mandamientos, en el monte, ¿cierto? En el monte el Señor le habla a Moisés y dice la Biblia literalmente que la voz de Dios fue audible para el pueblo.
Se escuchó la voz de Dios audible para el pueblo. Moisés estaba escuchando la voz de Dios, pero el pueblo, como estaba en pecado, no escuchaba una voz clara, nítida, sino que escuchaba como un trueno que sonaba. Escuchaba como unos relámpagos, como un trueno. Era algo bastante aterrador y la gente se empezó a aterrar en ese momento. ¿Ya? Fue como el día del terror en el desierto, porque la gente tuvo mucho miedo al escuchar la voz audible de Dios, producto del pecado que le hacía como esa distorsión de la voz de Dios y escuchaban algo muy, muy, muy que los intimidaba mucho. Pero escuchen esto, ¿qué fue lo que Moisés le responde al pueblo cuando el pueblo empieza a tener mucho miedo? Porque Dios estaba hablando. Dios estaba hablando con voz audible y la gente empezó a correr. Empezó a correr así como, ¡ah, sálvese quien pueda! Y empezaron a correr desesperados y todos corriendo. Y Moisés le habla al pueblo y dice, y Moisés respondió al pueblo. Les dice, este versículo, me encanta este versículo, me gusta mucho. Dice, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Mira, leámoslo de nuevo. Dice, Moisés le respondió al pueblo, le dice, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En otras palabras, Moisés le está diciendo al pueblo, no teman, no teman, Dios quiere que lo teman. No teman, Dios quiere que le teman. Suena un poco contradictorio, ¿cierto? Suena un poco contradictorio. Le está diciendo al pueblo, no teman, si lo que pasa es que Dios quiere que le teman. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Moisés acá? No hay ninguna contradicción. Lo que está diciendo Moisés acá es que hay dos tipos de temor. Hay dos tipos de temor. Hay un temor que es un temor que te aleja, es un temor que te aleja de Dios, tú le tienes miedo a Dios. Si tú has vivido hoy día, hasta hoy día, tu vida cristiana teniéndole miedo a Dios, y eso como resultado en tu vida ha producido que tú te alejes de Dios, que te ocultes de Él, que no lo busques. Eso es algo que Dios quiere cambiar en tu vida porque es producto del pecado en nuestra vida que nosotros nos alejamos de esa manera. Porque el Señor le dice ahí al pueblo a través de Moisés, no tengan miedo de mí, no tengan miedo de mí, no se alejen de mí. Lo que yo quiero es que tengan temor de Dios, que es otra cosa. Es otra cosa. Hay un miedo que te aleja, ¿cierto? Acuérdense, Adán pecó, ¿cierto? Pecó, la Biblia dice que pecó, desobedeció al Señor. Cuando el Señor viene, Adán, ¿dónde estaba? Estaba escondido. Y le dice al Señor, y le dice al Señor, es que tuve miedo, Señor, y me oculté de ti. Tuve miedo. Él no tenía temor de Dios, le tuvo miedo a Dios. Entonces, hay un miedo que te aleja, que te lleva lejos, que es como el miedo que tenía el siervo que recibió un talento. ¿Se acuerdan que recibió un talento? Y hay uno que recibió 5, hay uno que recibió 2, hay uno que recibió 1. El que tenía 5 lo multiplicó y ahora eran 10. El que recibió 2 ahora tenía 4. El que tenía 1 lo ocultó. Porque hay un miedo que oculta. Hay un miedo que oculta el pecado. Hay un miedo que hace que no confesemos muchas veces lo que nos está pasando. Hay un miedo que hace que muchos, por ejemplo, muchas personas estén viviendo una vida oculta y no tengan la valentía de confesarlo, de decírselo a alguien, porque tienen miedo. Pero ese miedo no es el miedo saludable que Dios quiere poner en nuestra vida. Y acá vemos a este hombre que era el que tenía el talento. Dice la Biblia que cuando el hombre viene, el dueño del fondo viene del campo. Acá en Los Ángeles hay varios campos, así que me imagino bien la escena. eh, le dice, siervo malo, siervo malvado. Y él dice, pero es que tuve miedo, yo te tuve miedo. Yo sabía que tú eres severo, conocía tus características. De nuevo, conocimiento de Dios. Yo sabía que tú eres severo, yo sabía que tú eres, yo sabía cosas de ti, pero tuve miedo de ti y oculté el talento. Entonces hay un miedo que te hace ocultarte, hay un miedo que te hace no usar los dones que Dios te da, hay un miedo que te hace alejarte de Dios, pero hay un miedo que es el que Dios quiere hoy día despertar en nuestro corazón de una manera, pero tan grande que se va a transformar en una roca en nuestra vida, que es un miedo que nos acerca al Señor, es un temor de Dios. ¿Ya? Es otro tipo de miedo que en realidad se llama temor de Dios, que lo definiría tal vez como un temor a estar lejos de Dios. Es un temor a estar alejado del Señor.
Es lo que llevaba a que David dijera, Señor, yo prefiero estar en los atrios de tu casa que en cualquier otro lugar del mundo. Tengo miedo de estar en otro lugar. Tengo miedo de alejarme de ti, Señor. Entonces, aquí vemos que hay un miedo que te acerca, que ese se llama temor del Señor. Y yo quiero que tú le digas, Señor, yo quiero tener temor de Dios este día. Yo quiero aprender a tener temor de Dios este día. Si mi vida hasta ahora ha sido conocer de la Biblia, aprender más, participar de devocionales, escuchar temáticas, qué interesante esto, qué interesante esta prédica, decirle, Señor, eso no me va a llevar a conocerte realmente. Lo que me va a llevar a conocerte es el temor de Dios, me acerca a ti. Miren, los amigos de Daniel, ¿se acuerdan de los amigos de Daniel? Los amigos de Daniel, dice la Biblia, que estaban en una tremenda encrucijada en su vida. Porque al rey se le ocurrió hacer una estatua y que por una música que sonara, toda la gente se tenía que postrar delante de la estatua y tenía que adorar la estatua. Entonces ellos, ¿qué hicieron? ¿Se postraron delante de la estatua? No. ¿Por qué? Porque en ese momento el temor de Dios en su vida empezó como a crecer. Y ellos empezaron a decir, bueno, si yo lo hago, el rey me va a matar, pero Dios me va a juzgar. Entonces se vieron ahí en esa escena en que los amigos de Daniel no se postraron delante de la estatua y fue en el momento en que tuvieron temor de Dios. Se manifestó en su vida el temor de Dios. Ahora, en el versículo, creo que lo tengo acá, sí lo tengo, Daniel 3:25, ellos están en el horno de fuego, producto de la desobediencia que hicieron al hombre. Están en el horno de fuego. Y en 3:25 dice, Daniel 3:25, y él dijo, y está hablando Nabucodonosor, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién es ese aspecto a hijo de dioses? Es Jesucristo, que está allí con los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel nunca estuvieron más cerca de Jesucristo que cuando le tuvieron temor. Nunca estuvieron más cerca de Jesús, nunca estuvieron más cerca del Dios al cual ellos adoraban que cuando ellos tuvieron temor de Dios en su vida. Si yo he tomado decisiones en mi vida sin seguir el camino del temor de Dios, ese camino me alejó de Dios. Si tomé decisiones diciendo, Señor, tengo temor de Dios, ese camino me acerca al Señor. Y ojo que dice, me gusta el versículo porque dice, veo, Nabucodonosor, que era bien observador, miró y vio entre medio del fuego, y dice que vio a 4 varones sueltos, porque lo habían tirado amarrados, estaban atados, pero estaban sueltos ahora, ¿ya? Porque el temor de Dios también te libera y no te aprisiona. La Biblia dice en Proverbios 29:25 que Proverbios 29:25 dice que el temor al hombre pone un lazo. El temor al hombre pone un lazo. O sea, que si yo tengo temor al hombre, me voy a andar amarrado, voy a andar limitado, pero el temor de Dios me libera. Entonces, el temor de Dios es algo que yo hoy día debo decirle, Señor, ayúdame a tenerlo, porque tal vez no lo he tenido y no he sentido el peso de lo que significa ser tu hijo, estar en tu presencia, recibir tu Espíritu Santo, que tú hayas muerto por mí en esa cruz. Ayúdame, Señor, dile, ayúdame a desarrollar un temor en mi vida, ese temor saludable que me acerca a ti, que me acerca a ti, que me libera, que rompe ataduras en mi vida, que me establece como en un fundamento, que me ayuda de una manera que yo tengo que aprender a abrazar el temor de Dios. Miren lo que dice acá Isaías 11. Isaías 11, voy a leer el versículo 1. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí. Ya sabemos, ¿cierto? ¿Quién es ese retoño del tronco de Isaí? Hay una profecía, ¿cierto? Una profecía de Jesús. Y dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Es una profecía acerca de Jesús. Eso está muy claro. Pero vean esto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Después dice, Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento, y espíritu, dice, de conocimiento y de temor del Señor. Si yo te pregunto, mira, el Señor te ofrece sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Dios. ¿Qué eliges tú?
Ahora van a decir todo temor de Dios. Pero ¿qué hubieses elegido tú? Tal vez tú le dices, oh Señor, me gusta mucho eso del poder, el poder de Dios, orar por los enfermos que se sanen. No, eso es lo que me llama la atención. Y a lo mejor otro va a decir, yo quiero conocimiento, Señor. Yo quiero sabiduría, quiero tomar buenas decisiones. Y tal vez muy poca gente diría, Señor, yo quiero temor de Dios en mi vida. Pero fíjense que esta palabra está hablando de Jesús. Pero vean el versículo que sigue cómo empieza. Versículo 3. Dice, se deleitará en el temor del Señor. O sea que Jesús recibió todo esto. Jesús recibió espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Pero él se deleitaba en el temor del Señor. Él tenía lo otro, pero se deleitaba en el temor del Señor. Porque es tan importante que yo hoy día diga, Señor, quiero abrazar el temor de Dios en mi vida. Quiero abrazarlo. Quiero decirte, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque no quiero ser de esas personas engañadas de las que le habló Pablo a Timoteo. No quiero vivir en ese engaño en mi vida. No quiero llegar a un momento en que yo me voy a tomar una sorpresa y decir, bueno, yo pensé que era de otra manera. Y Dios quiere que yo también aprenda, así como Jesús, a deleitarme en el temor del Señor. A deleitarme en el temor del Señor. Bien. El pasaje que, de hecho, yo diría que el pasaje principal de lo que estamos compartiendo es el que viene ahora. Isaías 33, 6. Isaías 33, 6. Dice, Él será la seguridad en tus tiempos. Él será la seguridad en tus tiempos. Abundancia de salvación. Y de hecho, tal vez ahora nos hemos preguntado, Señor, ¿y mi salvación? ¿Soy salvo, Señor? ¿Estoy por buen camino? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo tener firmeza? ¿Cómo puedo estar confiado? ¿Cómo puedo decir, Señor, yo quiero ser como esas personas que tú dijiste que son como, en Mateo 7:24 dice, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Yo quiero ser un hombre cristiano, pero que edifica su casa sobre la roca. Pero ¿cómo saber que yo hoy día voy bien encaminado en esa vida? Porque yo me he confundido. Yo tengo 10 años de vida cristiana y he conocido personas que me han impresionado por su inteligencia, por su sabiduría. Yo he dicho, estas personas están firmes en el Señor. Estas personas están, personas que hacen, que Dios los usa con milagros. Y digo, estas personas están como muy adelantadas. Estas personas como que tienen los dos pies puestos en la tierra, ¿cierto? O tienen los pies bien fundados. Pero ¿será eso realmente lo que me hace hoy día tener mayor confianza como cristiano? Tal vez alguno de ustedes tiene hoy día o está por primera vez en esta reunión. Qué importante es escuchar esto, porque es un fundamento. Y si yo estoy empezando mi vida cristiana, lo mejor es poner un buen fundamento. Un buen fundamento. Pero la Biblia también dice que somos edificios vivos. Yo siempre lo relaciono un poco con la construcción. Cuando una empresa va a construir un edificio, hace un hoyo, pone fundamento fundaciones, ¿cierto? Se llaman fundaciones en Chile. Pone fundaciones o fundamentos y ahí edifica, ¿cierto? Muros y la estructura de una casa sobre los fundamentos. Una vez que se hicieron los fundamentos, ya no hay vuelta atrás. O sea, no se puede volver atrás. Es muy difícil en realidad, a lo mejor se podría, pero es muy difícil. No se puede volver atrás. Pero la Biblia dice que somos edificios vivos. Significa que aunque a lo mejor yo comencé mi vida mal, como Pablo le dice a los Gálatas, ustedes comenzaron bien, pero terminaron mal, o están terminando mal, a lo mejor yo empecé mal, pero puedo terminar bien. Y a lo mejor comencé mi vida cristiana sin temor de Dios, sin ese fundamento. Pero puedo hoy día, como edificio vivo, decirle, Señor, amplía mi fundamento, ponme sobre una roca. Yo quiero hoy día estar puesto sobre una roca. Y y la Biblia dice acá en Isaías 33:6, Él será la seguridad en tus tiempos, abundancia de salvación y conocimiento. Dice, el temor del Señor es tu tesoro. Isaías 33:6. El temor del Señor es tu tesoro. O sea, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos, cuando pasan tantas cosas, ¿cuál es el tesoro? ¿Qué es lo que el Señor te dice? Aférrate a esto. Aférrate a esto, que con esto, o sea, puedes equivocarte en muchas cosas. Puede que a lo mejor yo participe de un estudio bíblico, levante la mano y diga algo que no es
doctrinalmente aceptado, no sé. Pero si yo tengo temor de Dios en mi corazón, eso es un tesoro. Dios quiere darte un tesoro. Dios quiere que tú tengas un tesoro hoy día, que es el temor de Dios. Y el temor de Dios no nos hace como que no nos achica, sino que nos extiende, nos hace crecer. El temor de Dios ha llevado al avivamiento. Hay un sermón muy conocido de un famoso predicador que algunos conocen, se llama Jonathan Edwards, de hace siglos atrás. Este hombre, la prédica más famosa de Jonathan Edwards, que dicen que fue una prédica tan impactante, tan crucial en la historia de la iglesia moderna, que produjo un gran avivamiento, que mucha gente se convirtiera y conociera al Señor. Pero la prédica de Jonathan Edwards se llama, y ustedes la pueden buscar en internet, está por ahí, la van a encontrar, escrita o la van a escuchar en un audio. Se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Lo que compartió Jonathan Edwards ese día fue algo que él leyó que ni siquiera alcanzó a llegar al final, porque la gente empezó a gritar, donde él estaba compartiendo eso, la gente empezó a gritar, empezó a agarrarse de los postes de ese lugar pensando que la tierra se iba a abrir y que ellos iban a entrar directamente al infierno. Porque en ese momento la gente empezó a tener temor de Dios, porque la gente estaba viviendo en pecado y pensaba que iba a ir al cielo, pero la gente tenía que arrepentirse primero. Entonces, démonos cuenta cómo esto realmente es un tesoro y cómo produce avivamiento en una iglesia, que los que estamos dentro de la iglesia, primero experimentemos temor de Dios, porque eso produce realmente un cambio en nuestra vida. Así que yo los invito a que podamos orar y pedirle al Señor que Él nos hable. En Juan 5:3 dice, el que me ama, obedece mi palabra. O sea, no podemos separar el temor de Dios del juicio. No podemos separar el amor a Dios y la obediencia a Dios. No se pueden separar. El que me ama, me obedece. El que me ama, me obedece. Y si yo hoy día estoy engañadamente pensando, no importa, yo hago esto y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo, lo sigo pensando y no importa, porque Dios al final del camino me va a decir, no te preocupes, yo te doy de mi gracia, no hay ningún problema. Estamos muy engañados. Si estamos pensando de esa manera, estamos muy engañados. ¿Ya? Así que ese es el versículo. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, escuchen bien, dice, no son gravosos, no son gravosos, porque para eso está el Espíritu Santo hoy día. Para eso está realmente la gracia de Dios. Yo le decía que la gracia de Dios no es solamente lo que me va a dar Dios al final para que yo pueda entrar al cielo, sino que la gracia de Dios viene sobre mi vida para que yo pueda vivir en obediencia a Dios, con temor al Señor, con un temor de Dios en mi corazón. Entonces, reflexionemos un poco y digámosle al Señor hoy día, Señor, ¿tengo temor de Dios? ¿Tengo temor de Dios? Pablo escribe a Filipenses y dice, por tanto, amados míos, y esto creo que es el último versículo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, ya no solamente como en mi presencia. A veces nosotros ahora no estamos participando físicamente de las reuniones, estamos virtualmente, pero a veces nosotros nos acercamos a las reuniones, ¿cierto? A cada lugar, a la sede, a una reunión, a un ENFA, y teníamos un comportamiento a lo mejor, pero después en nuestra casa otro comportamiento. Y Pablo dice acá, no, así no es así. Siempre igual, siempre igual. ¿Piensas que estás haciendo cosas a escondidas de Dios? No puede ser así, ¿ya? Sino, y la segunda parte dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Y qué dice? Con temor y temblor. Así debemos vivir. No con miedo que nos aleja, con un temor de Dios que nos acerca. Así que los invito a que oremos y le pidamos al Señor que Él nos hable, que Él nos ministre. ¿Les parece? Oremos. Espíritu Santo, este día queremos primeramente, Señor, reconocer delante de ti nuestro corazón,
ponerlo delante de ti, decirte, Señor, líbrame, líbrame, Señor, del engaño. Quita de mí, Dios, todo manto, todo velo de engaño que hoy día me ha llevado, Señor, a ser una persona en un lugar y a ser otra persona en otro lugar, a tener una vida oculta, a ser como tu palabra habla de los hombres que en Ezequiel habla de los hombres que dice, has visto a los hombres de Israel, a los sabios de Israel, que hacen lo que hacen en la oscuridad, lo que hacen en las tinieblas. Dice, cada uno en sus cámaras de imágenes grabadas, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y hoy día el Espíritu Santo que convence, Él es el que convence, el Espíritu Santo es el que convence, dice su palabra. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dile, Espíritu Santo. Es tan importante que le digamos, dile, Espíritu Santo, convénceme este día, Señor, convénceme de pecado, convénceme de justicia, convénceme de juicio, Señor, convénceme. Convénceme de que todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, Señor, va a ser sopesado. Ayúdame, Señor, a ir delante de ti hoy día humillado, a decirte, Señor, te necesito hoy día de tu gracia. No quiero vivir de esa manera, Señor, no quiero vivir vanamente, no quiero vivir hoy día engañado, Señor, no quiero vivir como esos hombres, dice tu palabra, que son desobedientes, amadores de sí mismos, amadores de sus deleites más que de Dios. Aman esas cosas, no quiero vivir de esa manera, Señor. Lo que me define no es lo que yo digo, sino que es lo que yo hago en la integridad de mi vida, Señor. Lo que realmente ocurre, Señor, en la oscuridad, cuando nadie me ve, Señor. Hoy día declaramos en el nombre de Jesús que sobre cada uno de nosotros reposa también el temor del Señor, el Espíritu de Dios, que nos da tantas cosas. El Espíritu Santo te da tantas cosas, pero dile, Espíritu Santo, yo me deleito, así como Jesús. Debemos andar como Él anduvo, dice su palabra. Si alguno dice estar en Él, debe andar como Él anduvo. Señor, tanto que me ocupé de aprender más, de querer más dones, de querer tantas cosas, Señor, pero sin temor de Dios, estoy pisando tierra peligrosa. Estoy pisando una trampa, Señor. Pero hoy día dile, Señor, yo me quiero deleitar en el temor de Dios. Yo me quiero deleitar en el temor de Dios día a día, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Abrazo el temor de Dios. Dile, Señor, yo abrazo el temor de Dios en mi vida. Y renuncia también a aquellas cosas que el Espíritu Santo hoy día te revela. Tantas cosas que son reveladas por el Espíritu Santo, porque Él lo hace, Él convence. Si hay algo que hoy día quieras decirlo, estás en tu casa, pero dile en voz alta, dile, Espíritu Santo, yo me hago libre de este pecado. Yo me hago libre de este pensamiento que he ocultado, de esta vida, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que miran mis ojos, Señor. Hoy día no quiero vivir más en el engaño, Señor, de los tiempos finales. No quiero vivir más en el engaño, porque muchos, dijo Jesús, muchos van a ir delante de Él y tan tal vez sorprendidos le van a decir, Señor, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Pero ya va a ser muy tarde. Hoy día, Señor, sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, es derramado el temor de Dios. Y hoy día queremos entregarte nuestra alabanza, nuestra adoración. Adórale ahí donde tú estés. Deja que el Espíritu Santo te ministre y que te convence. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, besar tu
así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Señor. Cristo, ven aquí. Cristo, ven aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, ven aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, oh sí, Señor. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Señor, somos tan buenos para juzgar, Señor, somos tan buenos para mirar a las personas y sus errores. Somos tan buenos para mirar a otra persona y decir lo malo que está, en cuanto se equivoca, Señor. Pero también somos tan buenos para no darnos cuenta de nuestra propia vida, Señor, que este tiempo, que lo que hoy día oramos, Señor, y lo que hoy día aprendemos, sea para que tú nos muestres nuestro corazón, para que delante de ti digamos, Señor, te necesito que tú me cubras, Señor, necesito que tú me cubras, porque mis fuerzas no puedo nada, no puedo hacer nada, no soy una persona buena, no soy una persona que realmente sea bondadosa, ni nada de esas cosas.
todo tal vez lo que la gente ve de mí ha sido una apariencia, pero yo quiero vivir libremente el día de hoy. Decirte, Señor, hazme libre por medio de tu sangre preciosa, por medio de tu sangre preciosa. Ahí en Isaías capítulo 5 vemos a Isaías decir, hay del borracho, hay del ladrón, hay de tal persona, porque él está allí describiendo a mucha gente. Pero en el capítulo 6, cuando él está delante del Señor y escucha su voz, dice, ay de mí, Señor, dile, ay de mí, Señor, ay de mí, Dios, necesito tener temor de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús, tú me sustentas, Señor, este día. Tú me levantas, tú me llenas el día de hoy de un entendimiento que no es racional solamente, no es cognitivo, no es de la mente, sino que está en mi espíritu. En mi espíritu tú siembras algo nuevo, en el nombre poderoso de Jesús. Y eso puedes tú sentirlo, ya tú puedes darte cuenta que es algo sólido, algo firme, algo fuerte en tu vida. Algo fuerte en tu vida Dios quiere poner allí para no andar sacudido, y como dice su palabra, por vientos de doctrinas, por personas que tengan conocimientos, por personas que quieran implantar en tu corazón, en tu vida, algo nuevo, para que el diablo no venga a sacudir tu vida, para que no vengan vientos y sacudan esa casa. No importa la casa que tienes, lo importante es si tiene o no tiene un buen fundamento. Nos alegramos, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Y este día te entregamos nuestras vidas, descansando en lo que tú haces en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Quedamos en tu presencia, Señor. Amén.